Voy a cerrar un scroll. Hola, ¿cómo estás? Hola, Luis. Muy bien. Hola, ¿qué tal, amigos de Global Comics? Por invitarnos. Estamos aquí en directo con Luis Villegas y nuestro querido Pepe, Servidor. Pepe Vázquez, su servidor de Global Comics, y yo mismo, Eric Martel. Vamos a la segunda presentación de autor después de Daria Condera con Luis Villegas de nuevo. Bienvenido. Presento rápido a nuestro invitado. Es original de la Ciudad de México, realizó la licenciatura en Arte Visual en la Escuela Nacional de Arte Plástica de la UNAM. Ha concentrado su producción artística en la narrativa gráfica. Desde 2005 es miembro fundador y creativo de Ensemble Comics AC, una asociación civil encargada de la difusión del patrimonio intangible de México a través del arte. En dicha asociación es coautor de la historieta Cristóbal el Brujo. Su obra se ha presentado en recintos como el Centro Cultural de España, el Museo Nacional de la Estampa, el Museo de la Caricatura, el Museo de la Ciudad de México, entre muchos. Internacionalmente conocido, su trabajo ha llegado a Cuba, Argentina, España, Alemania, Argentina. Es editor, dibujante de Cristóbal Brujo, de Lázaro. Ha colaborado en varias publicaciones en grupo, como en Primera Caída, El Niño Terror, Comics, Culture Clash en Alemania, Un México Más, y etcétera, y más. Pues, entonces, Álvaro, ya que estás, o el señor Villet, si prefieres, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo viene todo? Buenas tardes. Pues aquí muy contento de estar con todos los amigos de Global Comics, con ustedes, ¿no? Con una de las mejores tiendas de cómics de México. Y pues Gracias también muy eso, contento de, no, claro, también pues, contento de poder estar aquí, ¿no? Que conozcan un poquito el espacio donde trabajo, que se asomen en donde vivo, cómo habito y cómo trabajo, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación. Pues entonces, Luis, ¿qué nos quieres comunicar sobre tu trabajo? ¿En qué te estás, primero, cómo pasaste esta temporada de contingencia? ¿Te ha costado, te ha ayudado, te ha maltratado, te ha deprimido? Pues creo que es inevitable, ¿no? Que todos tengamos problemáticas, que cosas que si bien teníamos de forma personal, pues a lo mejor como en espera se magnifiquen, ¿no? Siento que el confinamiento es poco como una borrachera, ¿no? Si algo es pequeño se hace grande, ¿no? Grande, grande, si sientes algo igual se vuelve más grande, ¿no? Entonces es como ponerle una lupa a todo, ¿no? Y evidenciar no solo las cuestiones personales, sino también las sociales, ¿no? Marca, por ejemplo, y pone el punto sobre cuestiones de desigualdad social tremendas, por ejemplo, en el área de la educación, con toda esta escalada que se dio de clases en línea, pues obviamente no todos los alumnos tenían acceso al internet o a una computadora y pues quedan desvinculados de los procesos educativos y eso marca una diferencia de clases y de oportunidades muy grande en el país, ¿no? Entonces, creo que el coronavirus vino a ser como una lupa que nos mostró muchas de estas realidades por una forma aumentada y las destapa, las devela, las hace evidentes, ¿no? Las carencias. En el sector salud, pues también lo vemos, ¿no? Se evidencia, pues, cuál es el estado del sector salud y para lo que nos está alcanzando como país, ¿no? Entonces, creo que es eso el confinamiento, ¿no? Una gran lupa que vino a evidenciar muchas de las problemáticas, tanto personales como sociales. Sí, pues, Una visión muy interesante. como podemos ver que un gran problema que se tiene que tratar ahora sería como la globalización, ¿no? Y también como lo estipulaste muy bien ahorita,
son las fracturas sociales entre los pobres y los ricos, o los países ricos y los países pobres que siguen enormes, enormes y que son, que pues tristemente no se habla, enfin, se habla, pero no se trata, porque unos están demasiado interesados en capitalizar y otros pues ganar su vida al día, ¿no? Claro. Pero, Sí, sí, de hecho, pienso que esto es como una de esas distopías que se marcan en los libros de ciencia ficción o en la cinematografía de sci-fi, donde pues hay muchas cosas que a lo mejor ahorita no se nos hacen evidentes, pero que en un futuro pueden representar grandes problemas para la justicia social. Por ejemplo, ahora en cuestión de educación, estamos viendo que grandes empresas gigantes como puede ser Google y Microsoft están ofreciendo plataformas para que se den las clases en línea, pero yo lo veo desde dos puntos, ¿no? Desde el refrán mexicano que dice nadie da paso sin guarache, ¿no? Y el otro, aquella leyenda del caballo de Troya, donde pues ningún regalo va a venir por nada a cambio, ¿no? Se están otorgando cuentas de correo electrónico gratuitas, se está accediendo a la plataforma de manera gratuita, pero estos gigantes no lo están haciendo desde una visión altruista, ¿no? De entrada están adquiriendo datos de profesores, de alumnos, y más adelante, pues quién sabe si sea una ala más para la privatización de la educación. Entonces, pues es parte de esta distopía, ¿no? sí, Recuerdo mucho un capítulo de Los Simpson, ¿no? Donde hacen una parodia de la educación en el futuro y están los niños y la clase electrónica y el profesor y dice, ¿cuántos Pepsi más Pepsi, no? Y un alumno contesta, ¿Pepsi? O sea, se me hace algo como eso, ¿no? Así de absurdo, ¿no? Sí, pues todo este sistema que nos está apoyando de una manera donde se de las manos, ¿no? Estábamos en una época, estábamos viendo que las redes sociales estaban de maravilla para comunicar entre países los conflictos y también de no caer en el silencio de un país, ¿no? Porque pues hay revolución, hay como, o si no hay marchas y los países mandan el ejército y todo esto que se pasa en la más, en el olvido y la peor en el silencio, ¿no? Aunque con las redes sociales todos ahora estamos como sabiendo lo que está pasando en Nigeria en el momento, o a Hong Kong, en otros lugares, lo que lo hace importante, pero pues también hay cosas peor que pues, podemos decir que el celular también, una de mis ideas es como Big Brother, lo que escribió Orwell del 1984, ¿no? es exactamente este. O sea, si alguien se quiere conectar, escuchar o ver lo que estás haciendo en el momento, pues es un captor que pueden usar a cualquier momento. Ya no hay vida privada. La No. vida privada es algo del siglo XX. Es un Sí, concepto hay del un siglo proceso de XX. virtualización. ¿Sí? Desde el siglo XXI ya todo el mundo se puede olvidar del concepto de vida privada. Puedes soñar que tienes una vida privada y autoengañarte que tienes una vida privada. Ya tu vida no es privada. Aplica para todos, lamentablemente. Lamentablemente. Sí. Desgraciadamente. Es una... Pues estamos en un como un proceso donde vamos como aprendiz y no sabemos como alquimista, ¿no? Y, no sabemos a qué momento, es como esto del coronavirus, ¿no? De la globalización. Hemos dejado
irse toda esta intención sin nunca querer pensar a frenarla o restringirla, porque obviamente los que están interesados en esto, pues son también los mismos que tienen las comandas de todo este sistema y pues no les importa estar destruyendo y polutando o cualquier cosa esta, ¿no? Ellos lo que ven son los números y que sus empresas siguen expandiéndose y las economías que Claro. hacen también de economías hecho de la manera más extraña, cuando tienes que mover todas tus plantas de producción, tienes que mover también se fragmenta entre miles de kilómetros entre producción de una cosa y otro. Un zapato va a estar, las semelas estaría hecha en Taiwán, el asemblaje en China, las agujeras en Tibet o en India. Todo esto, pues, por el final estar ensamblado en un lugar y regresar en Estados Unidos o México, o Francia o de donde sea. En el nivel de lo riqueza y todo esto es aberrante. Y también esto de que se están dando cuenta con lo que está pasando, que esta delocalización le ha puesto en jaques, porque pues en Francia ya no tienen las estructuras para hacer ni máscara, ni guantes, en fin, todo esto tiene que venir desde China o no sé qué, porque ellos son los que siguen haciendo esta producción y pues se quedaron sin estas máscaras durante una semana. Y ellos generan la demanda. Sí. Ellos generan la demanda aparte. Se puede visualizar así desde que exportaron la enfermedad. Ningún país puede ser responsable de tener una enfermedad del todo, pero definitivamente el exportarla sí puede ser responsabilidad del país donde se manifiesta primero. México tuvo una pandemia hace menos de una década y creo que no fue nuestro problema, la influenza H1N1, y no la compartimos. Lamentablemente, esto sí viajó y nos ha dejado en evidencia todas las debilidades que tenemos en el siglo XXI. Hay una película a propósito de lo que comentan, noventera, que se llama El Cubo, es una distopía, donde hay un grupo de personajes, ¿no?, que representan como distintos sectores de la sociedad, el policía, el profesor, el psicólogo, así, y están todos atrapados dentro de una máquina, y conforme se desarrolla la trama, pues se dan cuenta que todos están como atrapados en un laberinto y se dan cuenta que todos los personajes fueron contribuyendo a la construcción de esa máquina infernal, ¿no? Y cuando se empiezan a echar la culpa unos a los otros, pues dicen, no, pues es que yo no sabía lo que estaba haciendo, o sea, a mí nada más me pidieron hacer los planos, y al otro nada más le pidieron ensamblar la máquina, y al otro nada más le pidieron como tal cosa, ¿no? Y que tiene que ver con esto de la especialización y de la globalidad, ¿no? Que todos vamos contribuyendo a la autodestrucción sin darnos cuenta, ¿no? Que somos parte de esos engranajes. Pues evidentemente sí. Así es la ciencia y la necesidad de los políticos de manejar las invenciones de uno, de darle como el, el fin a las invenciones de los genios, ¿no? Como Einstein y todo esto a la base. La bomba no iba a ser una bomba atómica, pero si me recuerdo bien, como era un concepto allá para sanar o para curar unas enfermedades, ¿no? No sé si... Sí, pues el mismo Einstein decía, ¿no? El problema no está en la bomba atómica, está en el corazón del hombre. Sí, sí, siempre. Y pues sí, efectivamente. Así es.
siempre. Una cosa es la herramienta y otra cosa es la El mano que uso, la esgrime. Ujú. exactamente. Básicamente, hasta hoy en día, ninguna pistola ha matado a nadie. Es el que le dispara. Efectivamente. Sí. Bueno, pues vamos a regresar un poco a discutir sobre tu producción, ¿no? Álvaro, Álvaro y yo. Eso. Y, Sí, perdón, es que luego me voy por esos temas. No, es pues interesante el tema. El tema siempre es interesante y da mucho de qué hablar siempre. Más que nada que es algo que nos está en la mente, nos está ahorita a todos asaltando las ideas constantemente. Y es parte de lo que como autor a ti te alimenta, las ideas, ¿no? Porque mucha gente lo primero que se preguntará es ¿de dónde salió Cristóbal el Brujo? ¿Cómo nació Cristóbal el Brujo? Cristóbal del Brujo, para los que no lo conocen, por aquí tengo el librito. Es un Muy bien, qué compilado bueno. Pues. de 10 años de trabajo que realicé con mis compañeros y amigos Federico Aguilar, Susana Escobar, Edgar Olivares y su servidor Luis Alberto Villegas. La idea de Cristóbal el Brujo se dio precisamente a partir de una historia distópica que creamos. Ese fue el segundo tomo, Cristóbal el Brujo contra la Rata de la Merced. Contra Rata de la Merced. Sí, de una distopía que realizamos que se llamaba El Ojo Negro. El Ojo Negro es un cómic que hicimos durante los años 90, principios de los 2000, que habla acerca del fin del mundo, que era un tópico muy recurrido en la época. Bueno, no solo en esa época, sino en general, ¿no? Pero en aquel entonces estaba muy presente. Queríamos hablar del mestizaje y lo hicimos a partir de un personaje que se llama Juan el Ojo Negro. Y es un niño que lo encuentra un anciano, no sabe por qué está en medio del bosque, se decide adoptarlo, lo cría, y más adelante pues empiezan a bajar los ángeles a la tierra, subir los demonios del infierno igual a la tierra, se libra una gran batalla, y conforme avanza la historia se revela que están buscando a este personaje, que es Juan el Ojo Negro. El anciano que recoge a este niño se llama Cristóbal, era un personaje secundario de aquella primera novela gráfica, y pues ahí abordamos leyendas que tenían que ver más con tradiciones europeas y cosmovisión europea, como puede ser Jorge y el Dragón, el Santo Grial, los caballeros templarios, no los narcos, ¿no? Que andan por ahí en Michoacán, sino los verdaderos caballeros templarios. Saludos a Eloy, gracias por estar siguiendo la transmisión. Y bueno, nos gustó tanto el personaje y le dimos tanta posibilidad que decidimos hacer su propia serie, ¿no? Entonces lo sacamos de ese futuro distópico que se desarrollaba en México y le dimos su propia serie, y nos dimos cuenta que podía ser como una herramienta bien interesante para poder contar las cosas que nuestros abuelos o nuestros padres nos llegaban a contar de niños, ¿no? Pues toda esta tradición oral de leyendas, mitos y riqueza cultural, ¿no? Patrimonio intangible que hay en el país. Y la primera idea era esa, ¿no? Sin más pretensión o sin más ambición que contar lo que nos contaron. Pero conforme avanzó el proyecto, creció, se hizo un trabajo más intenso porque nos dimos a la tarea de salir a hacer investigación de campo, de viajar a los lugares de los cuales queríamos hablar y empezar a recopilar las leyendas de las personas que habitan en cada comunidad o región de las que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, visitamos Puebla, Xochimilco, Milpalta, Veracruz, Chiapas, varios estados del país, y conforme investigamos las leyendas, pues íbamos haciendo que convivieran con nuestro personaje Cristóbal. Entonces, esa historia pues es una historia muy bonita porque nos permitió viajar por el país, viajar un poquito por el mundo, porque también se fue Cristóbal a Cuba y España a presentarlo por allá, y pues nos permitió hacernos de un grupo de personas muy valiosas, ¿no? Que nos han otorgado apoyo desde ofrecernos su casa, un testimonio, incluso invitarnos a comer cuando investigábamos estas historias. Pues lo común del artista, del ilustrador, ¿no?
estar viajando y presentando su trabajo en museo, en editoriales, y ser invitado. Es lo padre de esta vida, que finalmente es lo gratificante, porque es un poco la razón, ¿no? Yo conozco mayor parte de artistas, lo que es su placer y su leitmotiv de seguir también de ser artista aún las dificultades, que bueno, pues sí, pero pues voy a ir a la feria, voy a ir así, o sea, me voy a rodar a través el país, también me van a invitar. Eso es una grande ventaja. Claro, ¿no? Y también, pues algo en lo cual me considero muy afortunado es que ese equipo de trabajo me enseñó muchas cosas, ¿no? Y también la idea de ser Ensamble Comics es que se complementaban, se ensamblaban todos esos saberes, todos esos conocimientos, todas esas habilidades. Y el proyecto, pues, o sea, el despegue del proyecto tiene que ver mucho con toda la gente que trabajamos ahí, ¿no? Y sí, nosotros como grupo base, pero también toda la gente externa que se fue sumando, desde colaboradores que nos contribuyeron con algún dibujo, con alguna narrativa, hasta los testimonios de cronistas o de investigadores, o de la gente que simplemente nos apoyaba de otras formas, ¿no? A darse ideas y también comentarios históricos para darte más como contenido a lo que escribiste de esto el bestiario en memoria, ¿no? Exacto. Bueno, para los que no conocen Cristóbal, les muestro un poquito. En el caso de este compendio, ahí se alcanza a ver un poco, van a estar leyendo ustedes el cómic y conforme avanzan en el cómic, se van a dar cuenta que en algunas viñetas hay algunos numeritos. Esos numeritos sirven para poderse ir a la segunda sección, que como nos dice Eric, es un bestiario, y ahí viene toda la parte que se llama Aprenda aunque no quieras. Es decir, viene toda la investigación de los lugares, de las leyendas, de los personajes que fuimos trabajando para que el lector se pueda enriquecer un poquito más acerca de estas experiencias, pero no solo de las experiencias, sino también del patrimonio intangible de México, ¿no? Y ya para quien es más clavado, pues también incluye la bibliografía, las fuentes consultadas, etcétera, para que puedan echarse un clavado más profundo a todas estas tradiciones y leyendas del país. Sí, porque estas historias así de terror o de fantasma o de náhuatl no hacen falta, solamente recorriendo México y hablando con uno y otros. En cada pueblo tiene su náhuatl y su fantasma, ¿no? Y su casa habitada, ¿no? Sí, casa embrujada. Embrujada. Sí, y sus brujas. Sí. El concepto de la bruja en México es muy variado y es distinto al de Europa. Semejante, pero sí. a la vez tiene una riqueza propia. Y entonces, sí, por ejemplo, ¿cómo se compartieron todos los trabajos? Dices que Federico Aguilar está dibujante también. Tú sí, estabas como dibujante, entre él y tú, ¿cómo se repartían la tarea? pues nos repartíamos la tarea y nos repartíamos un que otro golpe, ¿no? Porque a veces era difícil ponerse de acuerdo, pero pues nos barajábamos las páginas, ¿no? O a veces sí era así como un poco más caprichoso, así de, ¿qué páginas quieres dibujar? Ah, pues yo quiero dibujar estas, y cuando no había como mucho consenso, pues ya más al azar, ¿no? Ah, bueno, pues a ti te va a tocar la 2, la 4 y la 7, y a ti la 8, la 10 y la 11, por decir algo, ¿no? Y como la idea era precisamente mantener una gráfica coherente, estandarizada, donde no necesariamente brillaba el autor, sino más bien el personaje, pues le íbamos metiendo mano, ¿no? Entonces, no sé, Federico dibujaba algo, yo lo entintaba, por decir algo, ¿no? O yo dibujaba algo y Federico me decía, oye, ¿qué pasó aquí con la perspectiva? Como que está medio chueca, hay que corregirla, y la corregía, ¿no? Y viceversa. Y entonces de esta forma no era un trabajo autoral, siempre fue la idea
que fuera un trabajo más colectivo, y en ese sentido pues había como mucha retroalimentación constante, ¿no? O luego llegaba Edgar y decía, oigan, ¿qué creen? Pues este lugar es importante y no lo están poniendo, ¿no? Dentro de las viñetas, o pues esta iglesia que estás dibujando no se parece a la que tenemos enfrente, ¿no? Mira, ¿por qué no le metes estas características que son representativas, ¿no? Igual Susana, ¿no? Entonces, todo el tiempo era como una compenetración, ¿no? Para que el trabajo fuera colectivo, ¿no? Entonces, no es que, pues como te tocó esto, ya voy y me encierro en mi mesa, en mi respirador y me pongo a hacer lo que me toca, ya no, siempre fue como algo muy interactivo, ¿no? Muy de ida y vuelta. Sí, de como de estar, de complementarse, ¿no? Uh-huh. Justamente. Qué bien, qué bueno que se ha pasado así, porque ha sido un gran éxito, pienso, Cristóbal y yo desde la primera vez que lo encontré, dije, me fasciné tanto por esta historia de Nahual, que se me parece que es lo similar a los yokai japonés, ¿no? Que tenemos Osamu Tezuka, que hizo varias historietas alrededor de yokai con su... no es Tezuka, es Shigeru Mizuki. Shigeru Mizuki, sí, que hizo Shigeru Mizuki. este personaje que igual a Cristóbal el Brujo está en la campaña y le llaman para ir porque hay un yokai que está aterrorizando ¿cómo se llama? Lo debo de tener por aquí, ya no lo regalé hace unos días. ¿Te recuerdas el nombre de este personaje? Kitaro. 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 Entonces, pues muy interesante esto, que tiene como, además, lo que me ha también muy como llamado es esta técnica así que hace pensar que están ustedes utilizando como el grabado como soporte. Sí. Todo es un trabajo ya sobre el linóleo o en hueco grabado, sí, hueco grabado, ¿no? O esculpido, que es, pues, me estaba viendo y estaba pensando que igual y me equivoco, no debe de ser así, porque sí sería un trabajo muy laborioso, ¿no? Pero me dijiste en un tiempo, en el principio, cuando nos conocimos, que al principio sí estuvieron haciendo placas en madera o en linóleo para las primeras historias y finalmente lo dejaron por una otra técnica más sencilla, ¿no? Sí, sí ha llegado a haber algunos linóleos en Cristóbal. De hecho, dentro de la Rata de la Merced hay algunas viñetas que son grabado, pero preferentemente trabajamos con plumilla y tinta china dentro del cómic. No, no no propiamente gilografía o hueco grabado o linóleo, porque pues sí es como complejo, ¿no? Para empezar, la necesidad de un tórculo, un espacio para imprimir, etcétera, y también por la cantidad de tiempo que tendremos que invertir. Por ejemplo, esta viñetita de por acá, esta sí es un linóleo, ¿no? Entonces, hay algunas que sí son grabaditos, y pues la idea es, sí, ¿no? Como que conserve esa idea, ¿no? De lo que es el grabado mexicano, ¿no? Sí, de Posada, que es como siempre el primer referente, pero por aquí tengo un librito que también me lo traje para que descubran otra de nuestras grandes influencias, que es Leopoldo Méndez, ¿no? Uno de los grandes grabadores mexicanos que funda el Taller de la Gráfica Popular y que tiene que ver mucho su trabajo con la denuncia social, con la revolución, ¿no? Entonces... Una maravilla de artista, sí. Una maravilla de artista. Sí, se le considera incluso el Alberto Durero mexicano, ¿no? Por la calidad que tiene, pero sí, yo no lo compararía con otro. Es en sí mismo y se acabó, ¿no? Pero claro, hablo de la comparación como para que más o menos
pues se dimensione la importancia de este artista, ¿no? Y hay un homenaje implícito a toda la escuela de grabado y a él en especial en Lázaro y los Alzados. De hecho, sí, Lázaro y los Alzados tiene que ver meramente con el taller de la gráfica popular. Para quien no lo conozca, también lo tengo por acá. Este es Lázaro y los Alzados, y es un homenaje al TGP. El taller de la gráfica popular es un grupo de artistas que se conforma por ahí pasando la revolución y que tienen como idea denunciar, ¿no? Los abusos del poder, denunciar la desigualdad social, apoyar a grupos como puede ser, grupos vulnerables como pueden ser los maestros, los mineros, los campesinos, ¿no? Y que tenían su área de operación aquí dentro de la Ciudad de México, y su gran galería pues eran las calles de la Ciudad de México, ¿no? Entonces llegaban, pegaban sus carteles. Por aquel entonces empezaba la impresión a color, pero a pesar de que competían con carteles publicitarios de gran calidad y a color, pues el trabajo que ellos hacían, que es extraordinario, pues no era problema, porque sí era un vehículo efectivo para comunicar las cosas que ellos querían transmitir. Entonces, dentro de las filas del TGP militan, pues sí, obviamente Leopoldo Méndez, que es el líder, Mariana Jampolsky, Alberto Beltrán, Siqueiros un ratito, ¿no? Y algunos otros grandes artistas mexicanos. Y de hecho, hace 1 o 2 años se cumplió el 80 aniversario de este importante grupo, ¿no? De artistas. ¿No? Y algunos otros grandes artistas mexicanos. Y de hecho, hace 1 o 2 años se cumplió el 80 aniversario de este importante grupo, ¿no? De artistas, ¿no? Y algunos otros grandes artistas mexicanos. Y de hecho, hace 1 o 2 años se cumplió el 80 aniversario. Por ahí como que siento que se repite el sonido. Sí, hay un eco. Como un eco, ¿no? Se coló. Sí. No le pregunté nada, pero ya. Y una pregunta, en el caso de Cristóbal, ¿existe la posibilidad de que Ensamble todavía vuelva a conjugarse para que haya una nueva entrega de Cristóbal? No, Cristóbal, al menos de momento, está jubilado, ¿no? Ya le hacía falta un descanso. Ya le hacía falta un descanso. Tal vez más adelante, en alguna ocasión lo comentaba, en alguna otra entrevista, al ser esta una obra colectiva, pues tal vez pues haya la oportunidad de que otros artistas lo elaboren, lo trabajen, ¿no? Porque creo yo que este personaje trasciende a sus autores, ¿no? Habla de cosas que son patrimonio pues de todos, ¿no? Como pueden ser las leyendas, la historia, la riqueza cultural de cada región, y en algún momento pues igual puede trascender a sus autores y que alguien más lo haga, no sé, puede haber esa posibilidad, pero de pronto te puedo decir que no hay nada en puerta. ¿Y para Lázaro tienes planeada alguna continuación? Pues el año pasado, estando en la Conque, alguien llegó y me preguntó muy contundentemente, ¿ya tienes el nuevo Lázaro? Y le digo, no, pues es que es autoconclusivo. Y exacto, sí. Me empezaron a llegar varios, ¿no? Y a alguno de ellos le dije, pues lo han estado pidiendo tanto que estoy pensando en hacer una segunda parte. Y entonces esa persona a la que se lo dije me dijo, no, si no piensas una segunda parte hasta que surja, date tu tiempo, que no lo saques por sacarlo, porque está muy bien así, ¿no? Entonces me quedé con esas palabras, y en el momento que sea necesario que salga un segundo, pues saldrá, ¿no? Mientras no. Ok, muy bien. Entonces, pero tienes nuevos proyectos. Exactamente, varios, ¿no? Si me recuerdo que hablamos ayer. Sí, tengo 2 proyectos en puerta. Uno se llama El Cartonero del Diablo. Este proyecto surge porque por ahí hace 2 años empezó un concurso de una gran editorial que se llama Pura Pinche Fortaleza Comics. ¿Cómo? Y el premio era Pura Pinche Fortaleza Comics. Sí, está curioso el nombre. Sí, está bien. La idea del concurso es que te publican tu cómic,
pero no solo te publican tu cómic, te llevan a la FIL de Guadalajara y allá presentas ya tu cómic impreso, ¿no? Entonces, pues pensaba meter a concurso, pero pues como soy como aquella fábula de la liebre y la tortuga, y yo soy la tortuga, pues no alcancé a meterlo, porque soy lento trabajando, y pues lo he estado trabajando, ¿no? Ahí como editando y todo, y es la historia de un adolescente que vive en un pueblo que se llama Los Quetzales. Ese pueblo tiene recursos naturales importantes y han ido acabando con el bosque. Entonces la última línea de defensa pues es un grupo de viejos, de ambientalistas, pero también los han ido matando poco a poco. Entonces conforme los van matando, entra un grupo de narcos, a los cuales se les conoce como los brujos, porque se dice que son nahuales, ¿no? Entonces no solo son narcos, sino también nahuales. Y el líder de ellos se llama el Diablo, ¿no? O le apodan el Diablo. Entonces este niño vive con su tía porque tanto a sus padres como a sus abuelos los desaparecieron, y pues es un niño que ha tenido muchas pérdidas. Entonces llega el momento en que esas pérdidas pues empiezan a ser cada vez como más cercanas, ¿no? Los vecinos, los amigos, y pues este chamaco decide no quedarse cruzado de brazos y empieza a darse cuenta de la historia, del origen del pueblo, ¿no? Y por ahí hay una serie de cuestiones familiares no resueltas que se van planteando a lo largo de la novela gráfica. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Y para cuándo podremos verla? Pues la idea era que ya estuviera, pero se atravesó toda esta cosa del COVID, lo cual pues me da más tiempo para trabajar, Claro. pero Pues, estando justo en el proceso de edición, me retumbaba un nombre que empezó a principios de año en mi cabeza, con el cual quería hacer algo, y ese nombre es Baladas Tristes para el Fin del Mundo. Entonces no sabía qué hacer con eso, o sea, como que traía el nombre. Supongo que a los músicos les ha de pasar mucho esto, ¿no? Que les sale un nombre, pero no saben qué hacer con eso, si una canción, si un disco o qué. Y entonces no sabía qué hacer con eso, y pues se viene lo del COVID, y como en la segunda, tercera semana, hago un cartón que representa a Jesucristo, representa a Jesucristo tomándose una selfie, y le pongo un texto, sí, le pongo un texto que dice: ese año el profeta no pudo salir a salvar el mundo. Cansado de no encontrarse el rostro, inundó las redes de selfies. Dejen ver si puedo compartirles la pantalla para que lo vean. Ahí está. Creo que sí lo alcanzan a ver. Entonces fue el primero. ¿Y por qué hice este cartoncito? Pues porque acababa de pasar justo lo de, no sé si se acuerdan que se canceló lo del Via Crucis en Iztapalapa. Se hizo la Claro, sí. representación, pero no estaban presentes el público, ¿no? Entonces, como que se me quedó esa idea, ¿no? De, pues El Salvador ahora no pudo llegar, y a lo mejor como que al no cumplir su papel, pues le queda esa crisis de identidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces cuando la gente tiene crisis de identidad? Pues finalmente todos buscamos que se afirme nuestra existencia, ¿no? Todos buscamos que se nos reconozca, que nos reconozca el otro. Y una manera de hacer eso en la modernidad, pues son las selfies, ¿no? Entonces hay gente que todo el mundo está inundando de selfies las redes sociales, pero pues siento yo que el origen de eso es pues el reconocimiento, ¿no? El que el otro reconozca tu existencia. Entonces creo que hasta Dios podría caer en ese juego, ¿no? Bueno, sí, pero es muy egocéntrico también, ¿no? El tema del selfie, ¿no? Siempre estar fotografiando, sí, 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 todavía sí. Luego estas personas que se toman en el espejo fotos allá casi semi en topless o no sé qué, ¿no? Digo, está bonito, pero es que chiste, ¿no? Sí, sí, Es un ¿no? mal de nuestro tiempo.
Es un mal de Pero nuestro bueno, le tiempo. servirá a la gente del futuro. 30, Y 50 entonces, años más adelante la gente podrá verse. bueno, pues finalmente será una nueva antropología que será la antropología digital, ¿no? ¿Qué es lo que estamos dejando Sí, digitalmente, ¿no? ¿Qué así es. qué vestigios va a haber en un futuro de todo esto? Pues hay de Es dos, cierto. pero pues es como la nueva manera de la fotografía, ¿no? Pero es dado a toda gente, lo que parecía algo de entre para burgués o realmente de la fotografía se generalizó a un nivel enorme. Falló hace 20 años cuando todavía no había como la foto digital, pues me encantaba hacer foto y pensaba que un día iba a ser fotógrafo. Pues llegó la foto digital y dije, pues no, se está generalizando por todo lado, por allá no va, no puedo ir en futuro porque pues todos tienen, actualmente todos tienen una cámara en la mano y toman foto como, enfin, sin parar, ¿no? Son ya no hay mitralleta, ya solamente hay cámaras tomando foto. Sí, Lo que de otro lado está bien, porque pues ven lo que pasó con este John, el americano que mataron, John, no, no quiero decir tontería y estropear su Ah, de nombre, Floyd, Floyd. de Floyd, el afroamericano que mató a la policía y que pudimos ver todos cómo a sangre fría el policía lo Sí, sí, termina de facto. por este mismo vehículo de las De Floyd. cámaras que están entre todas las manos. Obtiene un bien y algo. A ver si le corresponde. ¿Qué fue esto? Es lo que me decías cuando desaparecí que querías poner. ajá, bueno, estaba intentando como compartir algo para ver si se puede, los amigos que nos están viendo, para ver si pueden ver algo de lo que estoy platicando, pero no sé si se vea. Estaba probando. ¿Sí lo alcanzan a ver ustedes? Sí, sí, pues Perfectamente lo bien, estoy se ve muy bien. compartiendo. Lo estamos viendo por todo lado. Ah, ok, bueno, pues por ejemplo pues no solo está pasando esto, ¿no? Del reconocimiento, sino que también se nos están yendo un montón, ¿no? Yo no sé mucho de hacer homenajes ni de, eh, pues sentir la muerte de gente que no conozco, ¿no? Pero por ejemplo, dentro del contexto del coronavirus se murió este Oscar Chávez, que es alguien que representó para mí muchas cosas, ¿no? Entonces, pues sí me pegó esto, ¿no? Y pues más en el contexto en el que se nos va. Y recordé mucho un cuadro de Picasso y se me ocurrió hacer su homenaje de esta forma, ¿no? Entonces le pongo por texto, te fuiste trovador fuera del mundo en el fin del mundo, ¿no? Aludiendo a una de sus canciones, ¿no? Tu canto se apagó, tu guitarra se cayó. ¿Cuán duro es el fin de tu mundo, ¿no? Porque él tiene una canción que se llama Fuera del Mundo, ¿no? Entonces, Sí. por eso lo hago de esa manera, ¿no? Y ya que vi que sí puedo compartirles la pantalla, pues también les quiero mostrar el otro que les decía de Cristo para que no se quede ahí nada más como en la idea de algo, sino que lo puedan ver, ¿no? No sé si... Prendo la luz yo del otro lado porque nos ha caído el sol de Sí, repente. por acá está súper soleado. Sí es de fin del mundo, ya se nos cayó el sol. Pues no, pero casi con esto de la pandemia se nos cayó el cielo encima de la cabeza, como decían los celtas. Sí, sí. Y Y como decía el buen Asterix, ¿no? Que era Asterix, sí, Abracarakurskis, decía el Sí, jefe, el chieftain de Asterix, el jefe de Asterix, el jefe de la tribu, de la aldea. también se nos fue uno de ellos, ¿no? En este año. Sí, se nos ha ido muchos autores este año. 2 meses. Ud- Ahí, Gunther o Uderzo, ¿no? Fue el que se... sí, el que Se fue sobraba. varios veces.
No se murió por coronavirus, pero se murió. pero se murió y deja un vacío muy grande para mucha gente. Es uno de los pilares de la banda dessinée francesa y es uno de los pilares del mundo del cómic en general. Asterix es una obra que ha viajado por todo el mundo. Muy pocos cómics han viajado por el mundo con el ímpetu de la creación misma. La mayor parte de los cómics que viajan en el mundo es el ímpetu del capital que los mueve, es decir, la editorial, un Superman y un Batman se han movido porque está el grupo Time Warner atrás de ellos. Marvel es Disney. En cambio, Asterix se ha movido solo a través de socios de negocio a nivel del mundo que han reproducido lo que es la obra de Uderzo y Goscinny. Es un caso que se antoja irrepetible para muchos. Son muy pocos los cómics que en el mundo tienen esa característica. Sí, exacto. Ahora se calcula como 3 o 4, ¿no? Está Corto Maltés y de hecho ya se entre Asterix, Corto Maltés y no recuerdo cuál sería el tercer que Tintín, Tantan. Tintín lo está siguiendo produciendo. Hay ediciones. Estos son una producción internacional que ha sido un gran éxito, pero lo que pasa es que quería decir que se han dejado los derechos a nuevos artistas para seguir la producción, lo que es más interesante también y muy importante. Sí. Y Spirou ahorita le acaban de dar también continuación. ¿Sí? La continuación. A Spirou le están haciendo ahorita una continuación. A Spirou también. Pues a ver si se retoma Cristóbal el Brujo y que sigue hasta el fin de la vida de unos y que se por ahí decía sí. En el chat desde Chado X que a lo mejor en un futuro podemos hacer el reencuentro, ¿no? Como Timbiriche o algo así, ¿no? Sí. Ojalá que sí. O puedes ir tan lejos como hacer la muerte de Cristóbal y lo mejor viene después, que es Cristóbal en el infierno o Cristóbal en el inframundo. Y ya son historias con carácter de ilimitadas e interminables. Pues sí, también, ¿no? Y ya Forever Young. Forever Young, sí. Sí. ¿Tú tienes algún favorito de la historieta mexicana clásica? ¿Algún personaje o algún autor? Híjole, bueno, así de bote pronto, pues no me surge nada, pero sí les puedo decir que cuando era niño yo leía el Memín Pinguín, porque nos compraba nos compraba uno mi mamá a la semana, y entonces era el pleito eterno por ver quién lo leía primero, ¿no? Y entonces el que lo leía primero era como el privilegiado, ¿no? Y sí nos tenía como muy enganchados la serie. Y pues no sé, por ejemplo, a mí Rius de niño como que el dibujo se me hacía así, me causaba ahí como un desorden, ¿no? Como que un desorden cognitivo así feo, no sé, me causaba, no sé, rechazos, ¿no? Su dibujo, pero ya de adolescente pues me enganché mucho a Rius, ¿no? Y le aprendí muchas cosas y pues agradezco que haya existido un Rius, ¿no? Pero ahora que lo dicen, mi hermano, cuando yo era adolescente, estaba en la secundaria, él estudiaba Derecho y uno de sus maestros les encargaba de tarea que compraran todos los domingos La Jornada. Entonces, dentro de La Jornada venían las historietas, que se han de acordar que era un suplemento de puro cómic, ¿no? De autores nacionales. Y de ahí me encantaba Ahumada, ¿no? Con La vida en el limbo. Y por supuesto Gis y Trino con Santos y la Tetona Mendoza, pues era hilarante, ¿no? Y por ahí también Luis Fernando llegó a publicar y también me gustaba lo que hacía Luis Fernando, ¿no? Las histeritas, pero en general las histeritas para mí, yo creo que fueron pilar para mí, ¿no? Las histeritas de La Jornada. Sí. Y La Croqueta, porque un poco antes de La Jornada con histeritas, el mismo equipo creativo estaba en 1+1. De ahí se pasaron a La Jornada. Y se llamaba originalmente La Croqueta en 1+1, que es de los 80s, mediados de los 80s hasta por el 88, y ya luego vinieron las historietas. Que sería muy bueno que alguien retomara el proyecto. Asumo yo que sería la propia Jornada quien debería retomar el proyecto de
de recapturar todo ese material y hacer una recopilación. Sería increíble, haría fila para comprarlo. Sí. Lamentablemente en México tenemos una mala memoria colectiva de la historieta. La mayor parte de la historieta está perdida. Mucha gente cree que conocen algunos clásicos y creen que solo hubo esa producción. Yo estimo que cerca del 85% de la historieta mexicana está perdida. Y Sí, todo el mundo conoce el 15% que fue más popular. Salta a la memoria Calimán, Lágrimas y Risas, Chanoc, los super sabios, y que representan ni siquiera el 1% de la creación. Representan una parte importante de los tirajes y de los medios masivos, pero no de la creación. De la creación no representan entre ellos ni siquiera el 1%. Se han perdido mucha historieta mexicana. sí, Yo pues es espero que que recopilar todo eso es un trabajo titánico porque se editaba a lo bestia, ¿no? Y no, o sea, tanto como por título como por series, ¿no? Entonces había historieta, por ejemplo, ahorita me acuerdo de otra cosa que me encantaba que eran los mini leyendas, los mini terror, ¿no? O sea, el formatito era fabuloso, ¿no? Los capulinitas, ¿no? sí, Pero sí, sí, mucho se ha perdido. como dices, Pepe, está perdido y es lamentable, ¿no? Porque pues, es parte de la historia del país, ¿no? O sea, Monsiváis es de los pocos intelectuales, ¿no? Que llegan a poner importancia, ¿no? A esto de la historieta, pero pues, realmente se habla muy poco, ¿no? Y hay pocos esfuerzos por rescatarlo. Sí, lamentablemente en México pasó algo que no tenía que haber pasado. Se dio un fenómeno donde el propio historietista lo lograron convencer de que su trabajo era denostable. Y convencidos de esto, tú platicas con hijos o herederos de historietistas, de dibujantes, de los guionistas, de los editores, y no poseen el acervo. Y es donde no puedes creerlo, porque suena lógico que la gran mayoría lo haya perdido. Si vas a la hemeroteca, falta la mayor parte. Está algo ahí, pero es una minoría. No tienen ni siquiera el 5% de lo que deben tener. Y es una tragedia. Realmente es una tragedia. Sí, es una tragedia, definitivamente lo es. Para los que somos fanáticos de la historieta y para, digamos que en un concierto internacional de lo que es lo que cada país eh, pone en la mesa, México tenía mucho que poner en la mesa, pero se le olvidó llevarlo. Entonces, me preocupa, a mí me gustan los cómics superhéroes desde niño, pero mi platillo favorito no significa que es la mejor dieta. Y comer mi platillo favorito todos los días no es bueno. ¿Y qué pasa? Resulta que en México hoy en día los chicos están muy metidos en todo lo que es Marvel y DC Comics. No tengo ningún problema con eso, salvo que faltan las otras alternativas. Cristóbal el Brujo es una iniciativa que siempre va a ser rescatable porque toca los temas nacionales. A riesgo de equivocarme, creo que es el último gran personaje de la historieta mexicana. Acabas de proponer ahora a Lázaro. Vamos a ver hasta dónde camina Lázaro por sí mismo. Pero eso es la parte triste. No ha habido otros personajes. Casi van solitos. Se ha vuelto una historieta de autor, lo cual es muy sano. Es muy sano porque, nuevamente, me repito, como convencieron a los autores de que su trabajo no valía, ellos mismos lo eliminaron. No guardaron para la posteridad ni los originales, ni reproducciones, ni solo aparecen de vez en cuando ejemplares sueltos. Y es importante que se siga haciendo el trabajo de la historieta y la dignificación del historietista. ¿Cómo te consideras a ti mismo? ¿Como un artista plástico que hace historieta o como un historietista? Pues creo que más como un artista plástico, me estoy tapando la cara no porque no quiera verlo, sino porque hablando de originales, tengo unos de Lázaro, nunca los he mostrado. De hecho, voy a dar aquí la primicia con ustedes de Global Comics. Como un artista plástico, como un historietista, creo que aspiro a ser porque la historieta es un lenguaje súper complicado, ¿no? En tanto que implica un texto, implica una secuencia gráfica, implica muchas cosas,
pero pues es el medio que he elegido para trabajar mi obra, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, esta es una de las páginas de Lázaro, es un formato 4 cartas, y aquí pueden ver el trazo original, ¿no? Ahorita les muestro dentro del cómic qué página es, pero pues es un poco esta idea del imperialismo, ¿no? Y cómo nos tiene subyugados como país y no nos acudimos a estos condenados vecinos que tenemos al norte. Entonces, sí me considero más un artista plástico, aunque mi medio es la historieta, ¿no? De pronto también creo que por eso estoy haciendo las baladas tristes, porque tiene que ver un poquito más con lo plástico, ¿no? Esta es la página que les mostraba. Sí. Y pues como soy acumulador, ahorita que hablabas de esto de la importancia de las páginas que no se guardaron, o sea, a lo mejor cuando me muero tengo que dejar mi testamento de dónde van a ir a dar todos estos originales, porque todo lo he guardado, todos los registros, fotografías, Qué bueno. en las que me he basado, pero también... Qué bueno que lo has hecho. Sí, no, pero a veces es difícil porque, pues en cuestión de espacio, luego ya no cabes en ningún lugar, ¿no? Y dan ganas de tirar cosas y algunas sí se van, pero en la medida de lo posible he conservado lo que se puede, ¿no? Estoy mostrando como las más significativas, ¿no? Esta es otra paginita de Lázaro. Y porque también por ahí lo prometí en redes, ¿no? Que iba a mostrar algunos originales. Qué bonito trabajo. Muchas gracias. De hecho, algunos de los personajes son del TGP. Por ahí hay un Zompantli, ¿no? Sí. Me había gustado en grande, pero todavía no sé bien cómo Hay que hacer una todo. exposición. Hay que hacer una exposición en Global Comics. Ah, pues, Con gusto. si está el espacio, si la gente se anima, si ustedes quieren, y si se alinean las estrellas, con mucho gusto. Yo estoy más que puesto. Sí, vale la pena hacerlo. Esta es la que acaban de ver. Tú eres artista análogo. ¿Tú no trabajas en formato digital o sí trabajas en formato digital? Justo era lo que le platicaba a Eric hoy por la mañana, que soy análogo, no me gusta trazar en directo en la computadora, pero todo lo que son ya los acabados, lo que se podrían considerar las tintas, eso lo estoy trabajando ya digitalmente. Ah, ok, muy bien. Sí. Estaba muy como preguntándole, me tardé mucho en entender cómo era su técnica de trabajo. Es un tipo de mesotinta así donde el primero dibujo lo plasma en la computadora y desde la computadora le está quitando, viene como el dibujo, me parece, en blanco sobre negro, para permitirte de recibir y va quitando todos los blancos, lo que le da el mismo aspecto que el grabado. Sí, justamente. Trabajo primero el trazo de forma análoga porque creo que es más sensible, ¿no? Tener el lápiz, el control, la tinta, ¿no? Ver cómo... muchas gracias, profesor Corona. Cómo va fluyendo sobre el papel. Y ya esas texturas, esos acabados de linóleo, de gilografía, pues sí, ya son propiamente dentro de la máquina, ¿no? Entonces, como decía Eric, ¿no? Es como tener la placa, o sea, el dibujo es como si ya lo hubiera puesto en la placa, e ir devastando poco a poco, ¿no? Como ir sacando los blancos. En vez de añadir los negros, que es como el proceso natural de las tintas, aquí todo es negro, obviamente el dibujo está respaldando el trabajo, y sobre eso ir determinando dónde van a ir las luces, ¿no? Entonces es ir rascando para obtener los blancos. ¿Cuánto tiempo te llevó producir Lázaro y los alzados? 4 años. 4 años, una beca del Fonca y casi un divorcio. Todavía con el coronavirus no llegó al divorcio tampoco, porque es la grande tema de todos. No, es que fue un trabajo muy demandante, porque además yo venía de trabajar con Cristóbal el Brujo, éramos un equipo de 4 personas, donde pues los pesos se distribuyen de una manera muy amable, y de pronto me veo enfrentado a hacer todo yo, ¿no? Las tintas, el dibujo, la investigación, el guión, la corrección, o sea, todo. Entonces,
sí fue algo que me rebasó, a lo mejor fui muy pretencioso. Este proyecto lo becó el FONCA, Jóvenes Creadores. El periodo que te dan es un año, y en un año todo lo que pude entregar fueron 20 páginas. Pero mi tutor, Edgar Clement, pues se dio cuenta pues de la complejidad del proyecto y me dijo, no, esto pues, te vas a tardar como más tiempo, pues más bien, pues darle su tiempo, darle su espacio, ¿no? Y entonces ya en el cuarto año, pues ya estaba volviéndome loco, y pues prácticamente me encerré así como medio año, así pues a puerta cerrada, a acabarlo, porque si no, no salía, ¿no? Y, Claro. y de hecho mi esposa me ayudó mucho en la parte de la investigación, de la corrección de estilo, ¿no? Como en las partes que yo no domino, ¿no? Sobre todo en esto de citar fuentes y todo eso, o sea, si no, eso ya no salía, ¿no? O sea, nada más que ella me dijo, ¿cómo es posible que ya trabajaste 4 años y no vas a poner eso? No, a ver, trae, yo lo hago. Pero sí, también ahí pues tuve que pedir auxilio, ¿no? Y el apoyo de mi esposa, pues fue como fundamental para que saliera como salió el libro, ¿no? Y aún así, pues le veo como carencias, ¿no? Claro. ¿Tienes hijos? No, no, no. Muy bien. Sí, porque sí, el trabajo de artista es muy demandante, según lo que nos estás platicando. La gente se imagina que los cómics salen 32 páginas una vez al mes, y no es así como funciona cuando es una obra autoral y una novela gráfica de peso completo. No es así como funciona. Entonces Sí, fueron 4 años de tu vida. ¿Tú crees que las actuales políticas gubernamentales, las vigentes, apoyan a la creación de la historieta? híjole. Ya vamos a empezarnos a meter en terrenos de la 4T. Ah, Pues es que creo que La está como muy austeridad. revuelto, ¿no? Está como muy revuelto, ¿no? Estamos como en el estira y afloje de la consolidación de un nuevo proyecto de nación, y creo que viejos vicios no acaban de ceder y nuevas propuestas no acaban de concretarse. Y en ese estira y afloje pues está el sector cultural, ¿no? Y que afecta no solo a la historieta, sino a la cultura de forma general. Tan es así que acabamos de ver lo de la extensión de los fideicomisos, y entre eso cómo afectaba el IMCINE, ¿no? Pero pues para ahí salió Guillermo del Toro y otras voces pues con autoridad, y gracias a eso no se extinguen. Pero pues también luego piensas, ¿no? Digo, yo por mí que no se extinga, pero también más de la mitad de la producción de películas nacionales pues tienen que ver con comedias eh, románticas, con cosas que no se ligan a la realidad, o que bien se ligan a una realidad muy corta de la población, y que realmente no nutren la cultura, ¿no? Entonces, pues no tiene sentido que se produzcan esas cosas para mí. Y claro. entonces creo yo que por ese tipo de producciones se castiga lo que sí vale la pena, ¿no? Ha habido películas muy valiosas como lo que se ha hecho de La Ley de Herodes, esta película del violín. Hace poco vi una película maravillosa que se llama se me fue, tenía el nombre en la punta de la lengua, que habla acerca de la extensión de una lengua indígena, que es una lengua indígena que en realidad no existe. Sueño en otro idioma se llama la película, que es una película maravillosa, y eso es lo que se ve menos, ¿no? Y en cuestión ya muy específicamente de la historieta, pues siguen los apoyos de jóvenes creadores, sigue el Sistema Nacional de Creadores, pero de pronto, pues a lo mejor, o sea, sí son como transparentes los mecanismos, pero creo que se tendría que eficientar para que se rote más a la gente que se apoya, ¿no? Porque a veces como que sale el nombre 2, 3, 4 veces cada año, y digo, sí trabajan, algunos no, pero sí tendría que ser como más, pues como sopesar más, ¿no? A quién se le dan los apoyos. Entonces, creo que más bien como que esta administración trae la inercia de otras anteriores, y en cuestiones de narrativa gráfica, pues no veo grandes cambios, ¿no? Pero Pues creo, seguramente somos como los últimos que sí, vamos a estar aprovechando porque pues, no tenemos actualmente como tienen muchas más prioridades
que desarrollar o que llevar, ¿no? Pues el medio del cómics es un medio como que puede ser importante, pero pues, ¿no? En un país como México hay miles de cosas que son tan importantes a nivel social como cultural y otro, que bueno, pues si puedes, lo mejor es aferrarse a las becas que dan el gobierno, pero pues de más allá que nosotros vamos a tener como un impulso cualquiera, yo creo que hay que solamente esperar a nosotros, como en muchos casos. Claro, claro, o sea, no todo puede depender del gobierno y en eso estoy de acuerdo, pero también si se está intentando cambiar de paradigma y que el Estado recupere la rectoría de muchas áreas, pues una de esas áreas fundamentales o claves debe de ser la cultura, ¿no? Y ahí es donde voces como la de Paco Ignacio Taibo II a lo mejor se tendrían que escuchar, o incluso él tendría que hablar más acerca de la importancia de apoyar a sectores como este, ¿no? Y que es importante, porque finalmente la historieta en nuestro país fue una herramienta alfabetizadora de México, ¿no? Entonces, pues en un país donde se está pretendiendo promover la lectura, pues qué mejor herramienta que la historieta, ¿no? Claro. Y más una historieta que te hable de tu realidad, ¿no? Estaba Claro. pensando también que la historieta en un país como México, donde la lectura es muy complicado, muy poca gente lee y pues una falta de cultura también importante, ¿no? Como que no digo que no están cultos los mexicanos, pero pues no están actualizados a un nivel suficientemente importante para que, bueno, pues que esta cultura sea algo, bueno, lo que quería decir más bien es que el cómics o la narrativa gráfica es un medio muy importante que puede servir a toda persona para engancharse a la lectura. Claro, y no es para que te abra la puerta a los clásicos universales, sino incluso la historieta es un medio en sí mismo, ¿no? Y claro, muchas veces te acerca a la literatura universal, ¿no? Pero sí es importante reconsiderar esto como un promotor de lectura, como un potenciador, ¿no? Y como una fuente que puede contener y transmitir mensajes de importancia, ¿no? Desde históricos, políticos, sociales, hasta a lo mejor mensajes más sencillos, ¿no? Del cotidiano, de la realidad que vivimos en el día a día. De amor, de historia, de todo tipo. Claro, Biografía, pues lo vemos, ¿no? Rius era uno de los principales activistas en la historieta política, ¿no? Luego, pues hay mucha gente que son así donde la historia como Mafalda es para divertirse, para reírse, y muchos otros. Para lo único yo que realmente nunca siempre me he pegado con todas las personas que me vienen a decir que el cómics es para los niños. Digo, bueno, estás diciendo que el cómics es infantil. No, perdón, pero pues hay como una grande diferencia. Es obvio que esta persona está hablando como de que cuando estaba niña veía animados para niños y se quedó en el animado de esta época como un medio que poco creativo, pero bueno, para la edad después de que estaba viendo este animado, pero pues la cosa es que los cómics son algo que es más y más veces más desarrollado. claro, Tal vez la confusión, Escritor, guionista de cómics es Jodorowsky actualmente en
bueno, a nivel internacional como y a nivel de a nivel de Alan Moore, de otros artistas reconocidos que finalmente vienen, Jodorowsky viene del mundo del cinema, no es como cualquier escritor, ¿no? Es un escritor que, ha, que ha sido director, que ha constituido, que ha tratado de hacer la película más relevante de su época con Dune, que ha conocido fracasos como éxitos, ¿no? Entonces, Claro. no podemos oír estas cosas todavía en esta hora, para mí es como siempre un golpe que me deja que qué pena que la gente no está más considerando las cosas como son y siempre le ponen una negatividad, un, un desinterés cuando finalmente, o sea, no saben ni de qué hablan, ¿no? Pues sí, tal vez es que a veces somos muy prejuiciosos, ¿no? Y no Exactamente, nos atrevemos a meternos algo nuevo. Sí. La única cosa que nunca va a perder el cómic de vista cuando se crea y que puede ser la raíz de este prejuicio es que de todos los ámbitos de la lectura, el cómic es el más amable para los niños. Es decir, para un niño, después del cuento infantil, el cómic es el más accesible visual por la visualización. Entonces, de ahí viene la idea de que los cómics son para niños, porque la mayor parte de la gente conoce los cómics de niños y conoce cómics dirigidos a los niños. Hay una iniciativa muy importante, no sé si conozcan un caricaturista que se llama El Metiche. Sí, del Él, Mukai. del Mucay, exacto. Él tiene en Cuautla, Morelos, el Museo de la Historieta Mexicana. Y ha estado buscando activamente financiamiento por parte del gobierno, ya desde hace un grupo de años. Hasta donde yo sé, el proyecto del Mucay depende exclusivamente de él y de las Sí, donaciones por parte de varias personas que le hagan llegar desde arte original a historietas. Y hay un trabajo pendiente muy grande para lo que es la difusión del cómic como medio masivo de comunicación. El cómic siempre se va a sostener como arte, como forma de arte y como lenguaje se va a sostener siempre. Siempre donde haya un autor, tenga una hoja de papel y un lápiz, el cómic se sostiene. Pero como medio de comunicación masiva, una vez de que haya pasado a producción e impresión, necesita apoyo. Es por eso la pregunta, porque yo veo muchas generaciones de narradores visuales mexicanos perdidas en el limbo. Entonces, una conclusión que existe errónea es que no existieron. Y de facto no es la realidad. Existieron y publicaron, produjeron y publicaron, pero se perdieron en el tiempo porque no tuvieron la correcta difusión. Hay expectativas muy grandes de que desde el Fondo de Cultura Económica se recupere la historieta. He oído muchos rumores. Básicamente no voy a reproducir ninguno porque son eso, rumores, de que hay proyectos importantes para rehabilitar la historieta mexicana como medio de comunicación masivo. Habría que ver qué tipo de proyectos serán. Hasta ahorita solo he oído que rumores y hay veces que creo que más bien son expectativas o sueños guajiros que nacen de la expectativa del cambio. Si no mal recuerdo, tú eres maestro, Luis. Tú sí, eres soy maestro. docente a nivel secundaria. De hecho, por ahí si hay algún exalumno que esté viendo la transmisión, saludos a la técnica 104. Muy bien. ¿Y qué tipo de clases impartías ahí? ¿De dibujo? Eh, no, estoy impartiendo en la actualidad una asignatura que se llama Artes Visuales, que anteriormente se llamaba Artes Plásticas, nada más que se cambia el nombre porque, pues por la necesidad, ¿no? De los tiempos.
ya se habla incluso de performance, de instalación, de arte objeto, land art, ¿no? Ya no solo de las artes plásticas dentro de la asignatura. Ok, interesante. Sí, ¿Y cómo has visto las nuevas generaciones? ¿Qué te platican cuando los conoces, cuando de la historieta, cómo la visualizan ellos? pues creo que es un medio como muy, muy, muy ajeno a ellos, ¿no? La historieta como tal. No, en cambio, el cómic y sobre todo el manga. Claro, Lo que son personajes Marvel, DC Comics, creo que los conocen más por medios como el cine, pero no llegan al cómic todos, ¿no? Entonces, pero hay un que otro despistado trae su cómic en la mochila que era del papá, ¿no? De los 90 y sobrevivió por azares del destino y se le heredó al hijo, y ahí lo están leyendo, ¿no? En la banca, o se compran los que ahora edita Televisa, ¿no? Eh, claro. pero creo que mayormente están accediendo al manga, ¿no? De hecho, hace unos 2 años me acuerdo que estaba en una estación del metro y veía, en lo que estaba esperando a alguien, veía un puesto de revistas y me daba pues ahí una sensación como medio de nostalgia al darme cuenta que estaba inundado de mangas y cómics, ¿no? Sobre todo de mangas. Y recordaba yo cuando toda esa producción que se exhibía era nacional, ¿no? Claro. Cuando había un Rarotonga, un Memín Pinguín, bueno, en fin, todos esos títulos, ¿no? Una familia burrona ahí exhibida. Y ahora, pues, no es que esté mal, ¿no? Hay que abrirse. Finalmente, un sistema que se cierra está destinado a desaparecer. Hay que abrirse, pero pues desapareció lo que se producía aquí, ¿no? Y lo que se llega a producir, pues son reediciones de algo que ya es viejo, ¿no? Y hablando del Mukai, ahí déjenme contarles una anécdota que me dejó una sensación como muy agridulce, porque soy afortunado de conocer el Mucay allá en Morelos. Entonces, fuimos con el Metiche a su espacio, y es, por un lado, pues como mucho optimismo y mucha admiración y reconocimiento por el trabajo que hace, ¿no? De llegar y juntar y juntar y juntar y juntar y juntar historieta. O sea, es una labor titánica lo que él hace, pero también mucha tristeza porque pues al ser él solo, o sea, no es trabajo para una sola persona, pues tiene así alterones de revistas y unas pues ni siquiera están clasificadas y pues están expuestas a la intemperie, no están como en las condiciones que deberían de estar resguardadas, y otras ya se están cayendo en pedacitos, ¿no? Entonces, una sensación agridulce, o sea, bien por todo el esfuerzo que él hace, ¿no? Digno de reconocerse y apoyarse, y mal porque pues no hay ese interés, no hay ese apoyo de que este espacio prospere, ¿no? Entonces, supongo que tiene que ver con esto de que México se reinventa cada tanto tiempo y no hay como una continuidad, ¿no? Y lo vemos hasta en el fútbol, ¿no? Cada mundial se cambia de técnico y ya es otra estrategia diferente, ¿no? Cada Sí, sexenio se cambia de presidente y ya es otra estrategia diferente, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es algo que tendríamos que tomar en cuenta como nación, aspirar a la continuidad de proyectos y de visiones, y proyectos no de un sexenio, sino proyectos transeccionales, ¿no? Y que se cumplan. sí, concuerdo contigo bastante en eso. Más que nada porque sería darle fundamento y estructura a todo. Creo que nos hace falta una colección que exista, no sé, en lo que viene a ser el FONCA, o que existan las librerías del Fondo de Cultura Económica donde se recapitulen algunos clásicos de la historieta. Está la fortuna por ahí de lo que logró rescatar Porrúa, de la familia Burrón, Sí, pero lamentablemente está constituido por números de la segunda época y no los clásicos verdaderos que son los de la primera época. Es decir, son los números de principios de los 80s y 90s los que constituyen esta colección y no los de los 50s y 60s. así es. Y obviamente, pues ya ni pedir que haya una reimpresión en forma de pepín y de chamaco. O de. Bueno, por Ya eso ya ahí es. Luis Gantús, ¿no? Está reimprimiendo los super sabios, no los super sabios, se me fue el nombre, no son los super sabios, ¿o sí son? Sí, los Sí, son super los super sabios, sabios.
Los super sabios, sí, ahorita me caí en confusión. Reimprimió los super sabios, ¿no? Y está como reimprimiendo cosas. Pero, por ejemplo, él también, ¿no? O sea, es un individuo que está haciendo algo que tendría que ser por un grupo de individuos y no por una sola persona, ¿no? Entonces, pues creo que también ahí está el problema, ¿no? Claro, eso no ayuda mucho porque hay proyectos que fueron constituidos en su versión original por un equipo de trabajo y por un sistema empresarial preexistente. Yo le llamo el de las rotativas hambrientas. En la historia del cómic, como medio masivo de comunicación dependía de las rotativas hambrientas de los periódicos. Tanto en México como en Estados Unidos pasó esto. Hoy en día, el flujo, el pulso del cómic lo lleva al corazón de los autores. Y el cómic llega tan lejos como las capacidades de los autores. Entonces, tanto guión y dibujo quedan supeditados a lo que logra un autor. ¿Cuál es el problema? Que básicamente ya pedirle a alguien que sepa de guionismo es una cosa, pedirle que sepa de dibujo es otra, pedirle que sepa de edición es otra más, pedirle que sepa de mercadotecnia, ventas, ya se Exacto. empieza a volver como el príncipe azul del cómic. A veces que la gente está esperando que aparezca un mesías del cómic que sea como que el príncipe azul del cómic, le sepa todo el caballero. No solo que Pues mira, cante bien la guitarra, sino aparte al mismo tiempo la batería. pues se los voy a decir a manera de broma, pero a veces hasta es una cuestión de bíceps, ¿no? Porque tienes que cargar tu material y a veces no puedes con todo y ya cuando imprimiste un libro y ya lo cargas dices, ching, ¿por qué hice este pinche librote, no? Ahora lo tengo que Claro, sí. cargar, ¿no? Pero ni modo, ahí va, ¿no? Y a veces no puedes, ¿no? Tú solo cargar también con todo, ¿no? A veces hasta en El cuestiones peso tan del prácticas y viaje. tontas como esto, ¿no? Uh-huh. Sí, y eso que lo bueno es que son tirajes pequeños. Imagínate que fueron 1 millón de ejemplares. Sí, no, pues, Está más cañón el compromiso moverlo. estamos hablando que los que estamos medio locos nos echamos 1000 ejemplares, ¿no? Y hay quienes echan 2000, pero, y a lo mejor algunos alcanzarán 4000, pero ya más allá de eso, pues no, o sea, difícilmente veo que alguien se avente más de 4000 ejemplares. Y 4000 ejemplares ya son un montón, o sea, es Pues una ahora, locura mover 4000 ejemplares. 1000 ejemplares es una locura moverlos. sí, sí, Sí. sí. A un solo individuo, sí. A un solo individuo, sí. Sí, hace falta una estructura que se nos perdió. La ¿Sí? unión de voceadores existe todavía, pero cuando pasamos por los puestos de periódicos que ya están en vías de extinción, eh, es algo triste pensar que era una estructura que en la década de los 70 en automático recibían un jueves por la noche 1,5 millones de ejemplares, lo recibían el jueves por la noche y el viernes por la mañana a las 7 ya estaban en la Ciudad de México, en todas y cada una de las colonias de la Ciudad de México. Y casi estaban ahí desde las 7 de la mañana. Era un ejército que se ponía a trabajar diario. Pero por el caso de una revista con la que estoy muy familiarizado, con Calimán Hombre Increíble, se entregaba el jueves de la imprenta, se entregaba el 1,5 millones de ejemplares y se dedicaban a hacer toda la logística para que al día siguiente a las 7 de la mañana cualquier persona pudiera comprar su ejemplar de Calimán. Y eso está perdido. Se extinguió. Todo el mundo cree que la culpa es del Internet. Yo creo No, que la culpa No, es... aquí estaba la la, época, es la culpa de más bien de una voluntad de boicotar el cómics, ¿no? Si había entendido bien. De Es algo parte, más grave todavía. Hay algo más grave sí, todavía. Fue la economía misma. La sí, gente no puede exacto, un comprar la modelo historia. económico. Es un Uh-huh. modelo económico y Que que también se ha dedicado a desmantelar cosas, ¿no? Y entre esas cosas que se desmantelaron, pues está la industria. Y aunado a los editores que también no se quisieron renovar, ¿no? pues muchos es no que se lo pudieron renovar. hay de Muchos. todos modos, nos vamos a pelear con toda las novedades. También estamos pasando con un fenómeno que el humano, pues somos como niños, ¿no? Cualquier cosa que está nuevo, que lo quiere poseer, ¿no? Entonces estamos Claro.
que todos involucrados con la tecnología y todo esto. Y pues yo que logro, nosotros cierto, estamos todavía en la historia de la comunicación, de la red social y de las computadoras y todo esto, pero a muchos ya se les complicó y seguir de manera de la mercadotecnia todo este flujo, por dónde va la gente que se vean susceptible de consumir o de estar interesado por cómics alrededor del internet. Hay que encontrar los nuevos en la nueva tecnología, las nuevas técnicas o las nuevas posibilidades de vendedor, compras o lectores, ¿no? Porque pues ahora están todos ahí, ¿no? O la mayoría. Es un desafío también entre la vieja escuela y la nueva escuela. El webcómic o el cómic digital, Sí. que bueno, eso nos permite la difusión. ¿Tú qué opinas de esos, Ville? Pues yo creo que hay para todos, ¿no? Y finalmente el lenguaje del webcómic es distinto al lenguaje del cómic impreso, ¿no? Entonces, a lo mejor donde pueda llegar a haber un error es cuando haces algo web, cuando está pensado para que sea impreso, ¿no? Entonces ahí sí no se aprovechan pues los recursos o los medios que puede tener una plataforma como la digital. Entonces yo no lo veo mal, pero pues ni modo, yo soy un hombre de el milenio y del siglo pasado que siempre va a Los tres. preferir lo impreso, el papel, ¿no? Sí, claro. Sí, no, y aparte el cómic impreso es un placer muy grande. Es un Sí. placer muy grande, que yo espero que no se extinga. Pero pues el arte va a seguir ahí. Yo sostengo que mientras haya una hoja de papel y un historietista con un bolígrafo, habrá cómic. El noveno arte sigue. El medio masivo de comunicación será otra historia, pero la forma y el lenguaje está ahí. Como se diría en las marchas, el cómic sigue y sigue. Sí, porque siempre hará falta. Yo pienso que el cómic tiene algo diferente al resto de los medios. Es el que tiene una intencionalidad más clara entre el autor y el producto terminado. Y eso es algo muy valioso. El dibujo. Ahorita nos pudiste compartir estos dos bocetos a lápiz de Lázaro. Y vimos cómo construiste lo que serían dos cuadros de la novela gráfica. Eso es intencionalidad. Y creo que el gran valor que tiene Lázaro y los alzados es que la gente puede tener una idea muy clara de cómo eres tú, Ville, como autor, en el momento que leen tu obra. Que lamentablemente otros artes y otros medios no lo poseen, salvo la pintura misma. Y es algo muy valioso, no hay mucha intención. Sí, yo creo que cualquier artista, dígase un novelista, un poeta, un pintor, quien sea, aunque esté hablando de lo que hay afuera, aunque esté hablando de un proceso histórico, aunque hable de un conflicto determinado que sea ajeno a él, finalmente hay una parte de autorretrato en lo que hacemos, ¿no? Porque lo que ofrecemos es una óptica de cómo ves el mundo, cuáles son tus esperanzas, cuáles son tus miedos, cuáles son tus anhelos, ¿no? Y ahí está inserto de manera inconsciente, aunque no quieras hablar de ti, pues acabas hablando de ti, ¿no? Entonces, sí es inherente, ¿no? Es inherente esto, ¿no? Aunque quiera ser objetivo, pues no, el arte no es un campo del conocimiento como la ciencia, ¿no? Y aún así la ciencia pues está permeada por quien observa las cosas, ¿no? Se ha hablado mucho en la ciencia de que las cosas son dependiendo del observador, ¿no? Entonces, pues yo creo que en el arte es aún más, ¿no? Porque el arte implica emociones, ¿no? Sentimientos, pero no solo eso, también ideas, ¿no? Y posturas frente al mundo. Y en el caso de Lázaro, pues
quise apostar a esa idea de cambio, de transformación a partir pues, de la historia, de la educación y del arte, ¿no? Y finalmente el personaje, pues es una metáfora del mexicano, ¿no? El personaje comienza descarnado y poco a poco va recuperando partes de su cuerpo, partes de su identidad, a partir de la historia, a partir del arte mismo, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está una parte de lo que creo, de lo que apuesto como mexicano, como autor y como persona. Okay. Sí, ¿no? Bastante. Se entienden tus convicciones ahí. Perfecto, pues meterle todo, ¿no? Entrar y pues bueno, como todos artistas, no es un- como una vida donde te puedes permitir de echarte a medias, ¿no? No eres ni el empleado, un funcionario, ni un oficinista, una persona así, ¿no? Que pues tienes que hacer todo para lograr a la meta que es ser reconocida y venderse, ¿no? Porque allá, pues, el artista es su propio patrón. Entonces, no hay nadie que te va, no eres tú que te mueves y que cuando sacas las becas puede ser u otras cosas, pues al final del mes, ¿quién va a pagar? ¿Quién, de cualquier modo, yo pienso que un artista, la cosa que es más fuerte que todo es que él cree en sí mismo. Él tiene fe en sí y su capacidad, ¿no? Y en lo que está haciendo, sabiendo que el artista tiene claramente conscientemente en conciencia que él es trabajando, dibujando, escribiendo, grabando, quién sabe cuál, en qué medio bailando, que se va a mejorar y que va a llegar a un nivel mayor y gustar al público y tener un público, pues es aferrarse diario en su tabla y a darle, ¿no? Sí, sí, pues lo hablábamos por la mañana, ¿no? Eh, pues ya llevo 20 años en esto y pues es un camino de disciplina, pero también de necedad y de, Sí, de pues no necesidad. alejarse de las cosas que quieres, ¿no? Y las cosas que crees, que te llenan y que te dan la identidad, ¿no? Y yo creo que buena parte de la identidad de los seres humanos viene o depende de lo que haces, ¿no? Entonces, lo que haces te define como ser humano. Muy bien, pues ya tenemos un buen rato allá hablando. No sé si quieres decir algo más, Álvaro o Pepe. No, yo por mi parte estoy muy agradecido con Luis de que nos haya dado la oportunidad de conocer un poco más su manera de pensar para poder entender mejor la relectura posible de su obra. Eh, Esperemos que muy pronto volvamos a tener Lázaro y los Alzados, nuevas copias en Global Comics, pero por lo pronto tenemos Cristóbal el Brujo y la Rata de la Merced. Y esperemos que sigas creando y que muy pronto veamos tu Pues nueva obra que estás ahorita confeccionando. y Claro Esperemos. que sí. ya está, ¿cuánto te ha tardado mucho menos que Alzaro, ¿no? Ya no llego a 4 años, llego a 1 año y medio. ¿O cuánto Sí, tiempo? ya tienen que ser obras más veloces. Para este año al menos va a estar una más impresa. Eso ya es un compromiso, ya sea El Cartonero del Diablo o Baladas Tristes para el Fin del Mundo, pero una de esas dos tiene que estar impresa este año. Y bueno, pues quiero agradecerte, Eric, quiero agradecerte, Pepe, por su tiempo, por esta entrevista maravillosa, ¿no? Es una entrevista que me ha gustado mucho. A Global Comics, ¿no? Porque es una tienda comprometida en cómics de calidad, ¿no? En traer propuestas distintas
a las que se venden en los kioscos comúnmente, ¿no? En los puestos de revistas. Muchas gracias, Carla. Y que creo que la gente tiene que conocer Global Comics porque va a encontrarse con que hay cómics de todos los sabores, de todas las tallas, de todos los colores, y van a darse cuenta que hay tantas propuestas de cómic como personas sabemos, ¿no? Y para todos hay un cómic. Y si le abren la puerta a este medio maravilloso, pues se van a dar cuenta que es un medio rico, que puede aportarnos muchos, ¿no? Mucho a nuestra experiencia como seres humanos, que nos puede otorgar reflexiones y enriquecernos la vida y hasta alegrárnosla, ¿no? Pues nada, si las personas que están siguiendo esta transmisión o si luego y quieren encontrar mi trabajo, los invito a que se asomen al Instagram y me busquen como @ville.ensamblecomics o a mi Facebook de artista, donde me van a poder encontrar como @ville_ensamblecomics. Y pues nada, muchas gracias. Claro que después de que pase pues toda esta distopía que estamos viviendo, me van a ver ahí en Global Comics físicamente, llevándoles más Lázaros, llevándoles más cosas. Y pues desde aquí los comprometo a que se presente Baladas Tristes para el Fin del Mundo en Global Comics. Así será, así será. Eso esperamos nosotros. Esperamos muy pronto, ya, lo más, ya está previsto una exposición de tus inédito allá en Global y pues esperamos al mismo tiempo la presentación de este nuevo cómics que vas a editar. Pues muchas gracias, aquí estábamos con Luis Villegas desde la casa. En la final esperamos en los últimos días del confinamiento porque estamos para volvernos locos. Ya pues, esperamos que están ya todos los que nos escuchan o nos escucharon ya teniendo conocimiento de la página web de Global Comics, donde pueden encontrar todo nuestro inventario al día, y pues nos pueden encontrar en internet, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Estamos tratando de dar lo máximo de difusión y de hacer las cosas más entre atractivas y al gusto complacente para nosotros seguidores y para promocionar entre todos el cómics mexicano que pues necesita un grande apoyo y tiene mucho merece Mucho mérito. Mérito. Bueno, gracias. Nos vemos pronto. Un abrazo a los tres y a los que nos siguieron. Gracias a todos los que nos escucharon. Salud. Saludos desde la sana distancia. Cuídense mucho.